La recta numérica ustedes la conocen, tenemos el origen, la unidad, esto uno lo puede hacer generalmente con la regla graduada. Bueno, a partir del origen, que es el 0, tenemos a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. En los números reales están los racionales y los irracionales. Esto es un tema de álgebra, en algún momento haremos una pequeña referencia, y está un poquito más desarrollado, no demasiado, pero sí como introducción, en un recorte que les voy a subir después. Bueno, la idea de graficar, o sea, de representar un número en la recta numérica, esto ustedes ya lo han visto. En general, uno hace, si uno lo quiere hacer desde la geometría, se hace la construcción, o si uno lo quiere hacer más rápido, lo que uno utiliza es una aproximación decimal, ¿no?, al número. Esta es un número, es una fracción, pertenece al conjunto de los números racionales, ¿no? En la recta numérica, en la recta real están los racionales, que son aquellos números que se pueden escribir como razón entre dos números, de ahí el nombre racional, y están aquellos que no se pueden escribir como razón, como cociente entre dos números, que son los irracionales. La raíz cuadrada de 2 es el ejemplo más común que se da cuando uno habla de irracionales. Bueno, acá están todos los números, ¿no? Y hay una correspondencia entre cada punto de la recta y un número real. O sea que no se va a hablar de puntos y hablar de número es lo mismo, ¿sí? En general en la recta uno dibuja los números, acá no lo hicimos, bueno, por simplicidad, pero uno dibuja los números enteros, ¿no? Ustedes cuando dibujan la recta real siempre ponen los enteros, pero en realidad en la recta real están todos los números. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, el conjunto de los reales, además, decimos que es un conjunto denso. Esto quiere decir, un poco se relaciona con lo anterior, que entre dos números reales siempre hay otro número real. O sea, en la recta no hay agujeros. Si yo representara solo los enteros, tendría puntos aislados. Si representara solo los racionales, sí habría agujeros, porque estarían los irracionales. Eso, repito, es un tema más de álgebra, pero conviene tenerlo presente. Lo otro que podemos decir del conjunto de los números reales es que es un conjunto ordenado. Si tomamos, por ejemplo, un número real que le llamamos A, otro número real que le llamamos B, cuando aparecen letras no hay que asustarse, las letras representan números. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos números, A y B. Decimos que A es menor que B si la resta B menos A, o sea, este número menos este, es un número positivo, me da mayor que 0. Es importante saber que ese conjunto está ordenado, ¿no? Yo puedo decir que A es menor que B, el menor es el lugar ¿no? Este es el mayor, este símbolo ustedes ya lo conocen. O bien podemos decir que si A es menor que B es porque A está a la izquierda de B, en la recta numérica, ¿ven? Yo acá tomé A y B, los dos positivos, pero puedo decir que A es menor que B porque está a la izquierda de B. ¿Se dan cuenta? Yo puedo, de estos dos números que escribí acá, perdón que voy hacia arriba, puedo decir que menos 5 tercios es menor que la raíz cuadrada de 2. Puedo establecer esta relación. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Bien. Otra cosa, estamos arrancando. Vamos a hablar dos palabras de las ecuaciones en los números reales. Una ecuación es una igualdad que se verifica para algún valor o algunos valores de la incógnita. Esto que yo tengo acá es una ecuación, ¿ven? Cuando a mí me dan una ecuación, ¿qué se pretende que uno haga? ¿Qué les parece? Sin miedo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Resolver Sí, sí, decilo, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? resolver el valor de la incógnita. Claro, hallar el valor de X. O sea, acá está lo que ustedes ya conocen, ¿no? En este caso particular,
Bueno, sumo 1 en ambos miembros. Mi objetivo es despejar X, ¿no? Después divido ambos miembros por 2 y llego al resultado. Siempre que uno resuelve una ecuación, lo que uno escribe es el conjunto solución, ¿no? En este caso tengo un solo valor que verifica y uno lo coloca entre llaves, ¿eh? Y siempre, siempre, lo que uno tiene que hacer es la verificación. O sea, este número reemplazado acá me tiene que, o sea, tiene que verificar, ¿no? Digamos, esta igualdad hasta acá, o sea, acá es dudosa, ¿no? Acá iría un signo de pregunta, y es cierta acá, ¿no? Efectivamente, X vale 2, ¿no? ¿Estamos con esto? ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿no? ¿Para qué sirve resolver una ecuación? O sea, a mí me tiran esta ecuación, ¿no? Despojada de todo. Me dicen, bueno, a ver, me dan esto. ¿Para qué sirve resolverla? A los efectos prácticos me refiero, ¿no? ¿Qué les parece? Porque esto es algo que uno... A ver, ustedes seguramente... Esto no es una crítica, ¿eh? En la secundaria, bueno, les han enseñado a resolver ecuaciones, entonces les daban listas interminables de ecuaciones lineales, cuadráticas, no sé, bueno, ecuaciones trigonométricas. Pero ¿para qué sirve resolver una ecuación? Despojada de, digamos, de la utilidad o de un problema. ¿Mm? ¿Ustedes qué les parece? Sin miedo, ¿eh? A ver, en general cuando uno plantea una ecuación, esa ecuación en realidad me sirve para resolver un problema. Por sí sola, el hecho de resolverla, y qué sé yo, no tiene mucha utilidad. Está bien, bueno, uno puede aprender el procedimiento, ¿no? Para resolver. Hoy en día hay programas, que vamos a usar también algunos, ¿no? Como el Derive, por ejemplo, que ustedes le tiran esto y ya el programa les tira el resultado. ¿Mm? Mismo GeoGebra. O sea, ya hoy no es un problema resolver una ecuación porque tenemos el programa que lo hace. El tema es que en general cuando uno tiene un problema, ese problema uno lo traduce en una ecuación. Entonces por eso es importante resolver la ecuación, porque el resultado de esa ecuación me está resolviendo el problema. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Mm? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se comprende bien? Eso es importante, que uno se... A ver, chicos, que ustedes se cuestionen a veces el por qué, ¿no? Porque esto, ya les digo, en la secundaria, y repito, no es una crítica a la escuela secundaria, ¿eh? Pero es como que, bueno, a uno le dan listas interminables de, no sé, de polinomios para factorear, de ecuaciones para resolver, de sistemas de ecuaciones. Está bien, uno lo resuelve, uno adquiere esa operatoria, pero en realidad lo que uno está aprendiendo es una receta para resolver, ¿no? Nosotros vamos un poquito más allá. La idea es entender o que vayamos adquiriendo herramientas para resolver problemas, ¿no? Como pueden ser problemas de geometría, bueno, problemas de física, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Por eso tenemos que ir un poquito más allá y pensar en estas cosas. ¿Estamos con esto? ¿Está claro? Bueno, vamos avanzando un poco más. Otra de las cosas que son importantes como para arrancar, que también son temas que ustedes seguramente traen, si no los traen no importa, son los intervalos. Llamamos intervalo a una parte, a un subconjunto del conjunto de los números reales. Yo siempre que hablo de los números reales estoy siempre arraigado a la recta numérica, ¿no? Porque ahí están representados, ¿sí? Entonces yo quiero indicar una parte de ese conjunto, lo indico a través de un intervalo. Por ejemplo, esto se llaman intervalos acotados. Después vemos lo que significa acotados, ¿no? Cuando yo indico un intervalo de esta manera, así, estoy representando los números reales que están comprendidos entre A y B, donde A y B son números. O sea, todos los números que están entre A, o sea, mayores o iguales que A, o menores o iguales que B.
Esto es lo que se llama un intervalo cerrado. ¿Sí? Ahora en un ratito vemos algún ejemplo concreto. O sea, esta es la notación. La matemática es un lenguaje, entonces nosotros tenemos una notación que tenemos que interpretar. Yo cuando veo esto quiere decir que es un intervalo. Extremo inferior, extremo superior, separado por la coma, entre corchetes. Si colocamos, en lugar de corchete paréntesis, lo que estamos indicando es que no se incluye los extremos. ¿Ven? Van a ser todos los números reales comprendidos entre A y B, sin considerar a A y sin considerar a B. ¿Ven que ponemos X estrictamente mayor que A y X estrictamente menor que B? ¿Sí? ¿Queda claro eso? O bien podemos considerar un extremo sí y el otro no, o sea, el inferior sí y el superior no, o viceversa. Esto es lo que se llaman intervalos semiabiertos o semicerrados. Por ejemplo, en este consideramos los X desde A, incluido el A, pero hasta llegar a B, salvo B. No podemos saber cuál es el anterior a B porque estamos en un conjunto denso, ¿no? ¿Sí? O semicerrado. Acá tenemos un ejemplo concreto. ¿Ven? Acá tenemos este intervalo. ¿Qué tipo de intervalo es este? De todos estos. Semiabierto. Semiabierto, muy bien. No tengan miedo de hablar, chicos, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Si uno dice una cosa que no va, no importa. ¿Eh? Es semiabierto, claro, porque fíjense, me están diciendo todos los números reales comprendidos entre menos un medio y 2. Pero cuando nosotros lo graficamos, lo representamos de alguna manera, fíjense que en el menos un medio, entonces se supone que está hecho a escala, ¿no? Tenemos un agujero lleno, y en el 2 colocamos un agujero vacío, ¿no? Esto es lo que quiere decir que al 2 no lo incluimos. O sea, son todos los números reales. Entre el menos un medio, o sea, mayores que menos un medio, o iguales, y menores que 2. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Sí? Sí. Bien, esto va a ser importante, bueno, en toda la materia, ¿no? Un rato vamos a trabajar un poquito eso. Bueno, pues hay lo que llamamos intervalos no acotados, donde acá aparece un símbolo, que es solo un símbolo. ¿Qué significa este símbolo? ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? Sí, infinito. Claro, el infinito. Pasa que nosotros precisamos más infinito y menos infinito. No vamos a hacer una discusión de lo que es el infinito. Eso lo van a trabajar en fundamentos de la matemática, terminando la carrera. Para nosotros, o sea, nosotros vamos a trabajar con el infinito, porque el análisis estudia el infinito. El cálculo, se llama también cálculo infinitesimal, de eso vamos a hablar en su momento. O sea, nosotros tenemos que lidiar con el infinito. Y con el infinitésimo, pero sin cuestionarnos lo que es realmente. Y acá lo que tenemos que comprender, chicos, que no es un número, es indicar, decir, bueno, yo digo, el intervalo, ¿no? Que va desde A hasta más infinito, quiere decir, todos los números reales que van desde A, en este caso como es cerrado en A, desde A en adelante. ¿Sí? O en este caso, todos los números reales desde menos infinito hasta B, pero en este caso sin incluir el B porque lo tengo abierto en B. ¿No? ¿Eso queda claro? ¿Sí? Bueno, acá hay una observación. Esto también es importante. Cuando uno pone menor o igual, quiere decir que X ahí, como dijimos, son números, ¿no? Si yo digo que X es menor o igual a Y, caben estas dos posibilidades, ¿no? Cuando uno lo escribe en general. Que sea menor, X menor que Y, o, excluyente, X igual a Y. ¿Sí? Y tendríamos toda la recta numérica indicada de esta manera, ¿no? Con el intervalo que va de menos infinito a más infinito. O sea, yo me puedo prolongar indefinidamente hacia la derecha o indefinidamente hacia la izquierda, ¿no? ¿Estamos? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Se comprende? ¿Sí? Bueno. Pregunta. Sí, Juan. De la parte anterior del corchete, Sí. ¿el corchete no incluye a la variable o no incluye? Por ejemplo, corchete A, ¿se Sí. toma en cuenta el A o no se tomaba en cuenta el A? Sí, sí, con el corchete se toma en cuenta, sí, sí. Fíjate, mira, que Y acá... con el
Claro, con el Sí. paréntesis lo excluís. Bien. Fíjate en este ejemplo. ¿Ves que acá? ¿Ves acá? Serían todos los x, incluido el menos un medio, pero sin llegar al 2. ¿No? Bien. Lo que pasa es que el anterior al 2 no lo sabemos. Es 2,00000000 y el 1 en el infinito, ¿entendés? Está bien. Bárbaro. ¿Está eso claro? Bien, Sí, sí, sí. perfecto. ¿Estamos? Bueno, esto, bueno, vamos un poquito más rápido porque son temas previos, ¿no? Y la idea es un poco entrar en calor. Bueno, las inecuaciones. Fíjense, así como una ecuación es una igualdad que se satisface o se verifica, en general, ¿no? Podría no tener solución, pero si tiene solución para algún valor o algunos valores de X, la inecuación, en lugar de ser una igualdad, es una desigualdad. ¿Mm? Entonces, resolverla, como decimos acá, es dar el conjunto solución. ¿Ven? Esto es una inecuación. Vamos, uno pone. Si uno se lo, a ver, si uno se lo pregunta con palabras, ¿no? Uno dice, uno se está preguntando, bueno, ¿cuáles números verifican que multiplicados por 3 y restándole 2 son mayores o eventualmente iguales a 1? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, después el despeje es casi igual al caso de las ecuaciones. Fíjense que acá sumamos miembro a miembro 2, después acá dividimos miembro a miembro por 3 para dejar sola la x. Hay un problema cuando dividimos o multiplicamos miembro a miembro por un número negativo. Ahí cambia el sentido de la desigualdad, eso en otro momento lo vamos a aclarar, no es el momento ahora. Pero, digamos, yo acá, una vez que hago todo el despeje, que es más, ¿no? Cuando uno despeja, esto no lo hace. Uno directamente el 2 que está restando lo pasa sumando, ¿no? Y después el 3 pasa dividiendo, háganlo así, ¿eh? Acá lo hacemos porque la primera vez, pero ya después eso no. Vamos directamente a resolver. Y cuando llego al resultado, bueno, al decirme que x es mayor o igual a 1, me están diciendo esto. ¿Ven? Yo aprovecho la notación de intervalo, que ya la conozco, para escribir el conjunto solución. ¿Estamos? Sí, evidentemente va a ser desde 1 hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Eso Sí. ¿Se comprende bien, seguro? Sí. Yo voy a colgar la camarita acá. Esperen, aguárdenme. Y hacemos una anotación acá en la hoja, así de paso vamos probando esto. Aguárdenme. Dejo de compartir un toque acá. Bien, ustedes llegan a ver la hoja ahí, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve bien? Bueno. Yo les decía, por ejemplo, el intérprete, vamos a prender, a ver si acá está la luz. Ahí está. Yo puse x mayor o igual a 1, ¿no? Dijimos que entonces la solución es el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Ahora, ¿cómo hacemos el gráfico del conjunto solución acá? A ver. Este es el conjunto solución, ¿no? ¿Cómo graficamos ese intervalo? Acá tengo la recta real, ¿eh? Y podemos arrancar del 1 Claro. y hacer al final el infinito. Y al 1, antes del 1 le agregamos un corchete y al final del infinito le agregamos... Incluimos el 1 con un punto Sí. y hacemos una flecha hasta el infinito. Exacto. Como que hasta el infinito. Acá también se puede colocar un corchete, ¿eh? También. Algunos lo hacen con corchete, otros con punto. Pero van a ser. Bueno, yo acá tomé la unidad. Esta es la unidad, ¿no? Esta es la unidad que tomamos, ¿no? Y uno, como les decía anteriormente, ¿no? Uno puede tomar.
Estoy sin anteojos, está bien, es el 2, ¿no? Bueno, podemos tomar otro, pero en realidad los números van a ser todos estos, ¿no? Y esto sigue hasta el más infinito, ¿se entiende? Esa es la manera de representarlo, ¿está bien? ¿Sí? También podemos decir que son los x reales, tales que x es mayor o igual que 1. También se suele indicar así. Esta es una notación que van a trabajar en álgebra. No los quiero tampoco torturar con la notación. Por ahora escribimos las trompadas, como se pueda. Si uno no conoce la parte simbólica, no se preocupen. Vamos de a poco. Lo importante es que lo podamos comunicar. Por eso digo, cuando uno ve esto, uno se empieza a asustar. Pero bueno, porque todo esto es una simbología y tiene un determinado significado. Pero por ahora lo más importante es que vayamos comprendiendo los temas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos a volver al apunte. Vamos a hablar dos palabras del valor absoluto. ¿De qué es el valor absoluto? Se lo define de esta manera, y esto en realidad es una dificultad para mucha gente, ¿no? Porque no se entiende esto. Esto es lo que se llama una función partida, que veremos en su momento para qué sirve, bueno, y qué significa. Lo que me dicen es lo siguiente. Me dicen que el valor absoluto de un número, por lo pronto se indica, cuando yo quiero indicar valor absoluto o módulo, se lo indica entre barras. Y me dice esto. El valor absoluto de un número es el mismo número si el número es positivo, o 0, ¿no? Si el número es 0, acá tengo 0, el módulo de 0 es 0, ¿no? El valor absoluto de 0 es 0. Y si el número es negativo, lo que me está diciendo esto, bueno, cámbiale el signo, hágalo positivo, porque me queda menos menos. ¿Se entiende? Siempre que a ustedes que tengan un problema con las letras, sobre todo al principio, tírenle números. Porque ahí es donde uno realmente le bajan las cosas, ¿no? Fíjense. Si a mí me piden, bueno, decime cuál es el valor absoluto de 4. Y el valor absoluto de 4, según esto, es 4, es el mismo número, porque es positivo. Me preguntan, ¿cuál es el valor absoluto de menos 2/3? Y a mí lo que me dice acá, que si el número es negativo, le agrego un menos delante. Pero me queda menos 2/3, me queda 2/3 positivo. En definitiva, el valor absoluto de un número es el número positivo. ¿Sí? Uno cuando escribe un número, la convención, matemáticas son todas convenciones, ¿no? Cuando uno escribe el número solo es porque el número es positivo. Si es negativo, uno expresamente lo indica con el signo menos a la izquierda, ¿no? ¿Está bien? Por eso el módulo digamos, de un número es el número, o sea, el resultado es el número positivo. ¿Sí? Si el número es positivo, bueno, no tengo nada que hacer, es el mismo número. Si es negativo, le cambio el signo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y lo que me indica, acá se abrió algo, esperen, ahí está. Lo que me indica esto, el módulo, es el módulo de un número, ¿no? De un número real. Es la distancia al origen de coordenadas. Fíjense, el módulo de 4, que es 4, me dice que del 4 al origen de coordenadas al 0 hay 4 unidades. El módulo de menos 2/3, que es 2/3 positivo, me dice que desde el menos 2/3 al origen hay 2/3 de unidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Es simple, chicos, no le busquen la complejidad a lo que no la tiene. No hay nada complejo acá en la materia, un par de cosas nomás, pero esto es muy simple. Lo mismo cuando hablamos de la distancia entre dos puntos de la recta. Esta es la recta real, bueno, acá quedó en las tinieblas medio esto, ¿no? Pero bueno, igual se ve. Cuando uno le piden la distancia entre dos números, lo que uno hace es el módulo de la diferencia de los dos números. ¿Ven? Y yo acá puse un signo igual, ¿no? Lo puse de guapo, porque no hablé
ninguna propiedad de los números, ninguna propiedad del módulo, ¿no? Pero, ¿a ustedes qué les parece? ¿Será cierto esto? ¿Que el módulo de A menos B es lo mismo que el módulo de B menos A? Pensémoslo un toque eso, a ver si es verdad. Sí, profe, porque el módulo es la distancia hasta el cero. A ver, claro. No sé quién era Gonzalo, ¿no? ¿Hablabas ahí? Gonzalo era. O sea, claro, la distancia entre A y B es la misma que la de B a A, ¿no? Por ese lado está bien. Pero si yo lo veo matemáticamente, ¿no? Tenemos números. Miren, acá está. Me piden la distancia entre menos 7 y menos 11. Estos son negativos, están a la izquierda de 0, ¿no? Primero viene el menos 7 y después el menos 11, ¿se acuerdan de eso, no? Bueno. Si yo hago A menos B, o sea, tomo menos 7 menos menos 11, ojo acá, ¿eh? Me dicen que haga la diferencia. Es menos 7 menos menos 11. Me queda menos 7 más 11, me queda el módulo de 4, que es 4. Ahora, si yo los tomo al revés, si hago menos 11 menos menos 7, evidentemente me queda el módulo de menos 4, que también es 4. Claro, yo si hago la resta, si permuto el minuendo y el sustraendo, me queda con el signo cambiado. La resta, ¿sí o no? ¿Se entiende? Si me dicen, bueno, haceme 2 menos 5 y haceme 5 menos 2. 2 menos 5 me da menos 3, ¿no? Y 5 menos 2 me da 3, o sea, evidentemente tiene el mismo valor absoluto, pero con signo cambiado, ¿no? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Está? ¿Venimos bien con esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Vamos avanzando un poco. Este archivo, esto es un PDF, sacada la foto, bueno. Después se los subo también al grupo, ¿eh? Así lo tienen. Esto, a ver, es medio pedorro, pero es una manera que nos parece al menos una primera aproximación para ir explicando, ¿no? Para no escribir tanto, para ganar tiempo, pero igual se los mandamos. Bueno, vamos al plano cartesiano, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que nosotros llamamos plano cartesiano. Tenemos los ejes cartesianos que ustedes conocen, el eje de abscisas, el eje de ordenadas. Uno suele tomar la misma unidad en ambos ejes, que acá no está dibujada, para no complicar. Y ya acá, fíjense, pasamos de la recta real al plano. Y en lugar de tener solamente números reales, tengo pares ordenados de números reales. Esto se dice que es un par ordenado. ¿Ven? Ese par ordenado no es otra cosa que el punto donde, en este caso, el punto P tiene abscisa A y ordenada B. La abscisa del punto es la distancia del punto al eje Y, y la ordenada del punto es la distancia del punto al eje X. Entonces, uno cuando quiere indicar un punto en el plano, lo tiene que indicar de esta manera, con las dos coordenadas. ¿Sí? Cosas que ustedes ya conocen, pero que acá las estamos formalizando porque, bueno, estamos estudiando matemática en serio, ¿no? ¿Sí? Entonces, el punto ese, cualquier punto, independientemente de la región en la que esté, porque los dos ejes cartesianos, que son ejes perpendiculares, me dividen al plano cartesiano en 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Y siempre el punto se indica de esta manera. Y acá, bueno, esto que nosotros decimos acá, de que hay una correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y los pares ordenados de números reales, es lo mismo que en la recta. Así como en la recta, cada punto es un número real, en el plano, cada punto es un par ordenado de números reales. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Sí? Sí. ¿Se comprende? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalito de 5 minutos. Llevamos más o menos 1 hora de conexión.
Bueno, vamos a hacer un intervalito de 5 minutos y ahora seguimos. Vamos a hacer así porque si no es muy tedioso esto, sobre todo para ustedes. Bien. Este programa es maravilloso. Acá lo que estamos viendo, yo ahora estoy moviendo la rueda central del mouse, ¿no? Acá tengo el plano cartesiano. Yo puedo ingresar, por ejemplo, un punto. Llegan a ver acá esta barra que dice entrada, ¿no? No sé si lo Sí, llegan a ver acá. Bueno, por ejemplo, el punto P, no sé, de coordenadas -2, 3. ¿Ven? No sé, el punto Q, qué sé yo. Bueno, o sea, yo tengo que respetar la forma en que ingreso, ¿no? Por eso, por ejemplo, no sé, 3,4. 3,4. Y ahí tengo el punto Q. Y después tiene, bueno, toda una aplicación de geometría para sacar la recta que pasa por estos dos puntos. Esto, bueno, y lo van a trabajar más en geometría. Si bien en geometría es importante la construcción y que lo hagan bueno, con la regla no graduada y con la hoja blanca, ¿no? Sin marcas, es importante esto. En geometría es clave. Nosotros lo vamos a usar, bueno, para nuestra materia. Y les decía que es muy importante, voy a borrar esto, porque si uno ingresa una función, todavía, bueno, no hablamos demasiado de las funciones, ¿no? Bueno, no hablamos nada de las funciones, pero qué sé yo, no sé, una función, no sé, cuadrática, por ejemplo, ¿no? El hecho de tener el gráfico, esto, bueno, se me quedó acá la parte de geometría, perdón. Tener la función graficada acá, esto es maravilloso. Cualquier función, nosotros, bueno, vamos a trabajarlas todas, inclusive en IMS, que van a trabajar con las trigonométricas. A ver, vamos a ingresar una trigonométrica, por ejemplo, seno de X. ¿Ven? A ver si me lo tomo acá. Se me colgó la máquina. Ahí está. Esto es fantástico. Es más, uno puede también colocar el eje X, por ejemplo, en fracciones de pi. Eso también se puede hacer. Bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero este programa es fantástico y lo vamos a usar mucho nosotros. Y es más, uno cuando empieza a hacer un análisis de una función o cuando avancemos en la materia, vamos a usar para verificar un montón de resultados. Por eso les recomiendo que si pueden instalarlo, o lo bajen y lo instalen, y que empiecen a meter mano. Sobre todo lo básico, ¿no? Acá estamos hablando de ingresar una función que la puedo ingresar también así, ¿no? Con la notación que ustedes seguramente traen de la secundaria, ¿no? ¿Ven? Y siempre que uno tiene duda con algo, cuando ustedes lo googlean, ¿no? Dicen, ponen en el Google, bueno, ¿cómo hago para ingresar una función en GeoGebra? Van a encontrar seguro a alguien que les explica cómo hacerlo. Por eso digo que es importante que uno vaya metiendo mano con todo esto. ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, seguimos con el apunte. Esto ya les digo, vamos, no nos detenemos tanto porque son cuestiones básicas. Miren, vamos a ver ahora, relacionado con el plano cartesiano y con algo que ya acabamos de ver, que es la ubicación de los puntos en el plano, cómo calcular la distancia entre dos puntos. Fíjense, acá tengo los dos ejes cartesianos, tengo el punto P, que tiene coordenadas x1 e y1. No tengan miedo cuando aparecen letras, las letras son números. Lo que pasa es que acá lo hacemos genérico, ¿no? Tengo el punto P, le decía, de coordenadas x1 y 1. Tengo el punto Q, de coordenadas x2 y 2. Y me interesa encontrar una fórmula que me permita calcular la medida de este segmento, ¿ven? De la línea recta que une, del segmento que une P con Q.
¿Se dan cuenta de esta fórmula, cómo se obtiene? Si nosotros miramos Sí, acá, Pitágoras, claro, es el famoso uno de los... triángulo rectángulo. Exactamente. ¿Qué sería de ese triángulo la distancia, PQ? La hipotenusa. Muy bien. ¿Y estos dos segmentos cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Cateto. Cateto. Los catetos, claro. Lo que me dice Pitágoras, Pitágoras me dice, bueno, el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de la medida de la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. Lo que pasa que acá, como tengo un cuadrado, bueno, le saco la raíz cuadrada en ambos miembros y me queda ya despejada, ¿no? La distancia y, por supuesto, positiva, ¿no? Fíjense que esta diferencia que tengo acá es este valor x2 menos este valor x1. ¿No? ¿Por qué? Repito, cuando a ustedes esto les hace ruido, ¿no? Y dicen, bueno, ¿esto con qué se come? Tienen números. Por ejemplo, si acá tengo un 2, ¿no? Y acá tengo un 6, yo para sacar esta medida hago 6 menos 2. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esto sería 4. Esa es esta diferencia. Idem acá, ¿no? Entonces acá tengo, no sé, 9 y acá tengo, no sé, 2, sería 9 menos 2. Esto sería 7. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Miren, concreto. Miren, el punto A, de coordenadas menos 3, 2. El punto B, de coordenadas 3, 10. Y me piden la distancia entre A y B. Bueno, fórmula. Es más, uno puede colocar acá debajo, ¿no? Este es x1, este es y1, este es x2, este es y2. La asignación podría serla al revés. Total, la distancia es la misma de P a Q que de Q a P. Les va a dar lo mismo. Fíjense que va... ¿Por qué va a dar lo mismo si yo esto lo considero al revés? ¿A ustedes qué les parece? ¿No? Si porque alguno puede preguntar, ¿y por qué le llamaste x1 y 1 a este punto y x2 y 2 a este otro? ¿No? ¿Por qué dará lo mismo si yo la asignación la hago al revés? ¿A ustedes qué les parece? Porque al elevarse al cuadrado va a dar el mismo resultado, básicamente. Claro. Fíjense que si yo, en lugar de tomar primero A y después B, lo tomo al revés, esta resta, siempre hay una resta. Está bien, va a dar con el signo opuesto, pero como queda elevado al cuadrado, es positivo. ¿Sí? Después es cuestión de hacer las cuentas. ¿Mm? Acá están hechas las cuentas. 3 menos menos 3, ¿no? Todo al cuadrado, bueno, 10 menos 2 todo al cuadrado, bueno, y acá hacemos la cuenta y me da 10. Elegimos un valor para que dé entero, ¿no? No tiene por qué dar un número entero, esto es un número real. ¿Eh? Después dice verificar gráficamente. ¿Cómo haríamos para verificar gráficamente esto? ¿Qué habría que hacer acá? ¿Mm? Siempre es importante ver las consignas, ¿no? Bueno, calcular, acá yo lo tengo calculado. Me dice que lo verifique gráficamente. ¿Qué habría que hacer acá? ¿A ustedes qué les parece? Sin miedo, ¿eh? Me parece que cosa está medio ambigua. Porque dice, Habría que ubicar los puntos en el plano. Claro, ubicar los puntos en el plano, ¿sí? ¿Y hacer qué cosa? Pasar el segmento los une y ver si con una regla graduada si da 10. Perfecto, Bueno, claro. bueno. Y esto, chicos, háganlo, sobre todo en la secundaria, porque a veces uno queda, el otro era 310, ¿no? Yo aprovecho GeoGebra porque lo tengo acá. Está bueno si no hacerlo a mano, ¿no? Ojo con GeoGebra porque a veces yo acá tengo que alejarme un poco para ver el otro punto. Y habría que ver esta distancia, ¿no? Esto con GeoGebra también se puede hacer, se puede calcular esta distancia. No lo vamos a hacer ahora, no los quiero tampoco abrumar, pero a ver, si yo a los chicos, ¿no? Le digo, bueno, representame calculame la distancia entre dos puntos. Ah, bueno, da 10. Bueno, la idea es, como bien dijeron por ahí, que si yo lo hice en una hoja cuadriculada o tomé una cuadrícula, ¿no? Y respeté las distancias, ¿no? Las unidades para los ejes cartesianos, si yo lo mido me va a dar aproximadamente 10. Está bien, puede haber un error
propio del lápiz, ¿no? Pero eso va a dar 10. Esto está bueno para convencerse, ¿eh? Que efectivamente lo que estamos haciendo, o sea que este número que yo obtuve acá, efectivamente es la distancia entre esos dos puntos, ¿no? ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Venimos bien con esto? ¿Seguro? Sí. Bueno, esto después les queda para volverlo a ver, ¿eh? Bueno, vamos a ir en la última parte ya, ¿eh? Y ya después los dejamos tranquilos. Bueno, vamos a un concepto clave acá. Ahora sí, nos vamos a detener un poquito más y vamos a hablar de la función. No quiero ser reiterativo, pero todos estos conceptos ustedes ya los traen. ¿Mm? Y vamos a tratar de ir viendo de qué se trata. Bueno, hay diversas formas de explicar lo que es una función. En lo personal, a mí me parece, uno será porque viene de la ingeniería, ¿no? Me parece conveniente usar este modelo, ¿ven? Suponer que la función es una máquina. Este bloque que yo tengo acá me representa una máquina. Pero una máquina que, si yo le ingreso un número, esta es la entrada de la máquina, esta es la salida de la máquina. Si yo a la máquina le ingreso un número, me devuelve un número. Pero un número que va a depender del número que yo le ingresé acá, ¿no? Es como que la máquina me procesa los números. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta forma a mí me parece interesante para comprender el porqué. No es una, por supuesto, está muy alejado de la definición de función, pero es un primer acercamiento. Después nos metemos en la definición de función. Pero ahora, yo tengo entonces la función como una máquina. ¿Y qué te procesa la máquina? Números. Si yo le ingreso un número, me tira un número. Claro. Si yo le tiro otro número, y bueno, dependiendo de cómo sea la función, bueno, es más, este número que me tira, o sea, el número de salida va a depender del número de la entrada, ¿no? Fíjense, concretamente, en este ejemplito que tenemos acá. Esta función a la que yo le llamé f, porque yo a la función le pongo un nombre. Cuando uno elige esa letra minúscula, es darle un nombre a la función, porque yo después la puedo referir a esa función. ¿Mm? Yo le puse f. Esta función, concretamente, esta es la pregunta que yo les hago, ¿no? Al número que yo le ingreso, ¿qué le hace? ¿Qué operación le hace? Lo eleva al cuadrado. Claro. Cada número que yo le ingreso acá, lo eleva al cuadrado y me lo tira acá. Por ejemplo, yo le ingresé el 2, me tira el 4. Si yo le ingresé el -1 acá, acá aparece el 1. ¿Eh? Digo que 4 es la imagen de 2 a través de la función. O digo que 2 es la preimagen de 4. ¿Estamos? Después el tema de los nombres, después lo vemos. Después vamos precisando el vocabulario. Por ahora nos estamos aproximando, ¿no? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo puedo ver a la función de esa manera. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense. Vamos a poner la camarita de nuevo acá. Y vamos a armar otra función. Esperen que esto acá, la idea es que quede fijo. A ver esto acá. Bueno, yo lo voy a sostener ahí. Supongamos a ver ahí, si se sostiene, listo. Supongamos, ¿no? Tengo la máquina acá. Esta es otra máquina. Yo no le puedo poner F, porque si le pongo F es la misma máquina anterior, le vamos a poner G, ¿no? Acá tengo la entrada, acá tengo la salida. Esta es la entrada a la máquina, esta es la salida. Esta es la función. Claro, ¿qué me tienen que especificar acá? Si yo quiero saber cómo funciona esa máquina. ¿Qué me tienen que dar acá? G. ¿Cómo es G? Claro.
A mí me dicen, bueno, G es tal que a cada X le hace corresponder como imagen la raíz cuadrada de X. ¿Sí? Ahora, yo con la otra no me había hecho problema. Vamos a graficar la otra acá, de nuevo, ¿no? La F. Bueno, está ahí, por supuesto, acá, perdón, que eso no lo escribí, acá I sería G de X, ¿no? Acá I es F de X. Ya estamos viendo la notación. Pero yo en esta, concreta, donde F de X será X al cuadrado, y yo acá, yo dije así sin preocuparme, cualquier número que vos le ingreses acá, la máquina te lo va a procesar y te va a tirar el número que corresponde. Lo va a elevar al cuadrado. El número que vos le tires real te hace esto, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar acá? ¿Valdrá lo mismo que yo dije acá? Cualquier número real que yo le ingrese acá. ¿La máquina me va a tirar el resultado? ¿A usted qué les parece ahí? En esta, ¿no? Sí. ¿O habrá algún problema? En realidad no. Sí, hay un problema. A ver. Sí, Con los números negativos. Un número negativo. exactamente. Claro. Por eso yo le tengo que especificar, ¿sí?, qué valores le puedo entrar. ¿Cuáles son los valores permitidos? ¿No? Eso se dice que es el dominio de la El dominio. función. Claro. En general, cuando uno escribe esto, el dominio, cuando uno si no lo especifica, es lo que se denomina el dominio natural. No natural de los números naturales, ¿no? El dominio, o sea, quitar aquellos valores donde hay problemas. Yo acá tengo problema con los números negativos, por eso uno escribe, ¿no? Dominio de G igual. Y ya que tenemos la notación de intervalo, ¿qué intervalo voy a poner ahí? ¿Ustedes qué les parece? Menos infinito, cosa cero. A ver. De 0 a más infinito. Claro, porque son los positivos, ¿no? Junto con el 0. ¿Te das Perdón, cuenta? lo dije al revés. ¿Sí? No importa, no hay problema. Este es el dominio de esta función. Así se escribe. El conjunto de los valores admisibles, ¿no? Y si tuviera que escribir el dominio de f, ya que estamos, ¿cómo lo escribo? Menos Todos infinito. los reales. Con los reales. Claro. No, hay los reales directamente. O lo escribo así o lo escribo así, como más me guste. Claro. ¿Se dan cuenta? Exacto. Che, me parece que quedó la pantalla chica acá. Bueno, yo debería haber puesto esto para que se vea. Bueno, no, para que se vea en el video, porque bueno, ahí me mandé la macana de... Bueno, lo muestro de nuevo acá, para que quede después en el video. Yo decía que acá, en el caso de esta máquina, que tengo g de x igual a raíz cuadrada de x, el dominio es de 0 a más infinito. Solo esos valores puedo ingresar. Los otros no tengo resultado, ¿no? Estamos hablando de funciones reales. En los números complejos y ustedes después les van a encontrar un resultado, ¿eh? Eso lo van a ver en álgebra. Y en esta no tenemos problema. En esta el dominio son todos los reales. Vamos a ver otra, ya que estamos. A ver. Máquina H. Acá tengo h de x. Igual a h de x. ¿Sí? Supongamos que h de x es 1 sobre x al cuadrado menos 1. Es otro tipo de función, ¿no? Las funciones tienen nombres, que los veremos oportunamente. Se llama racional fraccionaria. No importan los nombres ahora, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Dónde voy a tener el problema ahí? ¿A ustedes qué les parece? En 1. En 1, bien. ¿Y en qué otro valor? ¿Solamente en 1? Menos 1. Y también en menos 1. Lo que uno hace justamente es esto.
Acá sí me sirve saber resolver la ecuación, porque yo viendo qué valores anulan el denominador, ahí es donde voy a tener los valores prohibidos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? O sea, yo acá, al despejar, ¿no? Bueno, paso el 1 suma, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Saco la raíz cuadrada en ambos miembros, me queda valor absoluto de x, bueno, tengo las dos soluciones, x1 y x2. Esperen que lo llevo hacia abajo esto ahí. Estas son las dos soluciones de la ecuación esta. ¿Tá? Son los dos valores que verifican esta ecuación. Pero son los valores que tengo que sacar del dominio. ¿Por qué yo el dominio acá lo escribo así? Miren, los reales menos, esto es una diferencia de conjunto, después lo van a ver en álgebra, menos el menos 1 y el 1. ¿Por qué hago esto acá? ¿Por qué escribí esto así acá? Esto me está diciendo, ¿no? Con esos valores el denominador es 0. Claro, ahí está la cuestión. Claro, justamente son los valores que me anulan el denominador y la división por 0 no está definida. ¿Se dan cuenta? El tema es la imposibilidad de hacer las operaciones, de no poder procesar el número. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Vamos a seguir con el apunte acá, porque acá nosotros hablamos, ya empezamos un poco más a avanzar con los nombres, ¿no? Cuando escribimos una función, utilizamos esta notación, decimos que es una función que va de A en B, donde A es el dominio. A veces le suele llamar codominio, pero lo vamos a diferenciar después de lo que se llama el conjunto imagen, ¿no? Y usamos esta notación. Esta notación se debe a Euler, que fue uno de los matemáticos más importantes de toda la historia, ¿no? Bueno, fíjense, nosotros cuando en esta función, ¿no? La única a la que le encontramos valores particulares, ¿no? Cuando uno indica esto, ¿no? Que a 2 le corresponde 4, que a menos 1 le corresponde 1, si nosotros lo pensamos así en forma genérica, una función no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados de números reales. ¿Ven? Por ejemplo, en esta función concretamente, ¿no? Yo tengo el par AP, el par BP, el par CQ, estos son todos números reales. Estos números son puntos del plano. Lo que pasa es que esta función, por ejemplo, tiene solamente estos tres pares. ¿Ven? Yo estoy viendo acá, si utilizo este diagrama de Venn, esto también es una representación que van a ver en álgebra, yo estoy diciendo, bueno, a A le corresponde P, a B le corresponde P, a C le corresponde Q. ¿Sí? Me estoy armando una tabla también, puedo armar una tabla donde yo también vea esa correspondencia, a A le corresponde P, a B le corresponde P, a C le corresponde Q. Puedo hacer un gráfico cartesiano, donde acá veo, no importa A, B y C, acá C están separados porque no me interesan los valores. ¿Ven que la función no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados? Acá esto podría ser más general, alguno podría decir, bueno, pero ahí P tienen que ser números, no necesariamente. A nosotros nos van a interesar en nuestra materia las funciones reales, ¿no? Pero, digamos, viene en consecuencia de esto que yo estoy estableciendo una correspondencia entre números. ¿Sí? Fíjense que yo digo, en esta función concretamente, cualquiera, digo, bueno, f de A es P, f de B es P, f de C es Q. ¿Sí? Estoy estableciendo ese vínculo entre dos conjuntos. Y esta función, la que tengo arriba, la única que vimos, o las otras, ahora después volvemos, es establecer un vínculo. A cada número real se corresponde su cuadrado. ¿Está bien? Eso está claro. Ahora, cuidado, porque allá acá, a ver, nos vamos metiendo un poquito más. Si yo le tiro un número acá,
¿sí? Le voy a tener que tirar un número que esté en el dominio. ¿Sí? Todos los números que están en el dominio, ¿sí? Los voy a poder meter acá y voy a tener un resultado. Y ese resultado va a ser único. No voy a tener 2 o más resultados. ¿Mm? ¿Sí? O sea, una función no es cualquier vínculo que haya entre números. Fíjense, cada número o cada elemento tiene que tener un correspondiente. Y además ese correspondiente tiene que ser único. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que una relación, que un vínculo entre dos conjuntos sea una función. ¿Eh? Y nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con funciones reales, o sea, funciones, donde una función cualquiera que vaya de A en R, donde A esté incluido en los números reales, donde el dominio yo lo escribo acá. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Sí? Son temas de la secundaria, no tienen por qué saberlos. Estamos un poco viendo de qué se trata. Esto es lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Esta es la notación. Acá aparecen dos tipos de variables. X se llama variable independiente, Y se llama variable dependiente, ¿no? Perdón que voy y vuelvo, ¿no? En la hoja, pero a ver, pensemos, ¿no? Preguntémonos por qué. ¿Por qué Y se llamará variable dependiente? Porque depende del valor de X, que es ingresado, el valor ingresado. Claro. X yo lo elijo a voluntad, dentro del dominio. Pero Y, el resultado, depende de X. ¿Mm? ¿Sí? Y F es el nombre que le puse a la función. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Miren, acá tenemos un ejemplo. Esta es una de las primeras funciones que vamos a estudiar, que es la función lineal, ¿no? Nosotros lo que vamos a perseguir en la primera parte de este primer mes, mes y medio, donde hacemos la introducción, es que ustedes reconozcan las funciones y puedan hacer un gráfico. El gráfico vamos a trabajar la semana que viene. Entonces yo tengo esta función, ¿ven? Va de R en R, f de x es 2 por x más 1. ¿Sí? Cuando x vale 0, f de x, el valor que toma la función en 0 es 1. Y decimos esto. ¿Sí? Y acá está, bueno, un poco explicado lo que es el dominio, ¿no? Acá está, lo definimos como el conjunto de los valores admisibles, claro. Acá, mire, acá está el mismo ejemplo que escribimos, no me había olvidado que estaba acá. Yo cuando tengo esta función, por ejemplo, ¿sí? F de x igual a raíz cuadrada de x, el dominio es el que acabamos de ver, ¿no? Acá está escrito, ¿no? Se excluyen los valores para los cuales no puede calcularse la imagen, ¿no? Ante la imposibilidad de efectuar los cálculos. Bueno, en este caso, porque es una raíz cuadrada, ¿no? Si fuera una raíz cúbica acá, ¿qué pasaría? Si tuviese un 3, si el índice fuera 3. ¿Cuál sería el dominio acá, si esto fuese una raíz cúbica? Todos los reales. Tendría efectivamente todos los reales, claro. Raíces de índice impar no tengo problema, pero no tengo las raíces de índice par. Fíjense en esta función g. También, racional fraccionaria. Bueno, esta es homográfica. Los nombres no importan ahora. Después se los vamos a dar. Fíjense, acá sacamos el menos 3. Porque el menos 3 es el valor que me excluye, que me hace que tenga una división por 0, ¿no? Puedo calcular la imagen en cualquier otro de los valores reales, salvo en menos 3. En menos 3 no tengo imagen. Después veremos gráficamente qué es lo que pasa acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Y si quiero ser un poquito más formal, el dominio puedo escribirlo así, ¿ven? Son los x que pertenecen a los reales tales que y es igual a f de x. Y así como puedo definir el dominio, también defino el conjunto imagen. Los y reales tales que si x pertenece al dominio es porque f de x es y.